tercera edición de Químicos SG. El tema de hoy que vamos a tratar es composición porcentual, fórmula empírica y fórmula molecular. Yo les voy a hablar sobre la composición porcentual. Para analizar un compuesto debemos analizar sus porcentajes en masa. Para eso se usa la fórmula del porcentaje, que es igual al número de elementos por peso del elemento sobre peso del compuesto. Vamos a usar de referencia al agua, H2O. Y lo primero que se debe hacer es hallar su peso molecular con la fórmula que enseñamos la anterior semana de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno tiene 2 moléculas por su peso atómico, que es igual a 2. Y el oxígeno tiene una molécula por su peso atómico de 16. Esto nos da igual a 16 y la suma total es 18 gramos. Ahora vamos a calcular el porcentaje del hidrógeno con la fórmula que está arriba, lo cual sería el número de elementos 2 por el peso del elemento, que es 1 sobre 18, el peso del compuesto. Esto nos da igual a 0,11. Siempre al final, cuando nos dé esos números decimales, se debe multiplicar por 100, lo cual nos da a 11% por parte del hidrógeno. Ahora sobre el oxígeno. El oxígeno tiene un elemento por su peso atómico de 16 sobre 18. Esto nos da igual a 0,89. Al igual que antes, se debe multiplicar por 100, lo cual nos daría 89%. Si sumamos los dos, nos va a dar a 100. Y si que la suma de los dos nos da 100%, es porque está bien hecha la operación. Gracias. Pues comencemos. Para sacar la fórmula empírica hay que utilizar este método, el cual es que en base a cierto elemento se pone su composición porcentual y se multiplica por un mol sobre el número atómico del elemento que estamos utilizando para calcular la fórmula empírica de un compuesto. Luego nos dan un valor y luego hay que ver cuál es el menor valor de todos los elementos del compuesto para utilizar ese y dividir para el valor dado. Y de esa manera determinamos la fórmula. Como ejemplo, vamos a utilizar el agua, que es H2O. Ok, entonces iniciamos. Ponemos la composición porcentual, que sería 0.11% por 1 mol sobre el número atómico del elemento, que en este caso es 1. Ya, esto nos da como resultado 0.11. Igualmente, ahora utilizaremos el oxígeno, que su composición porcentual es 0.9. Esto multiplicamos por 1 mol sobre el número atómico del elemento, que en este caso es 16, y nos da como resultado 0.05. Entonces el menor sería el 0.05. Entonces utilizamos ese para dividir entre todos los elementos del compuesto. Ya. El resultado que nos dé entre estos dos números solo hay que poner su parte entera. En este caso sería igual a 2 y en este caso sería igual a 1. Listo. Entonces queda como fórmula empírica H2O1. Gracias. Buenos días. Lo que procederé a explicar en el video de hoy va a ser cómo sacar la fórmula molecular de un compuesto. Bueno, para esto primero tenemos que saber lo que es la fórmula molecular. La fórmula molecular es aquella que expresa la cantidad real de átomos en un compuesto, o también es la fórmula que le pertenece realmente al compuesto. O sea, es decir, que es todo lo contrario de la fórmula empírica. Ya como les explicó el compañero anteriormente, la empírica es más lo que yo creo que puede ser el compuesto, como creo yo que es la fórmula de este compuesto. Listo. Para explicar esta fórmula o este proceso para realizar la fórmula, vamos a realizar un ejemplo. Bien, primera cosa que hay que dejar clara: para sacar la fórmula molecular depende de la fórmula empírica. Esto ya lo vamos a ver más adelante en un proceso específico que se tiene que realizar al final de todo, pero sí es bastante necesaria la fórmula empírica para poder llegar a la fórmula molecular y a una conclusión de lo que es el compuesto en realidad. Bien, entonces, primero
primer paso va a ser una fórmula empírica de la glucosa. Bien, en el problema me dice que tengo que determinar la fórmula molecular de la glucosa. Listo. Y me da estos valores. Me dice que en el ejercicio tengo del carbono un 40%. Listo. De hidrógeno, que tengo un 6,73%. Y de oxígeno, que tengo, por cierto, esta es la fórmula de la glucosa, ¿no? CHO. Pero lo que no sé es cuántos carbonos hay, cuántos hidrógenos hay y cuántos oxígenos hay. Para eso me sirve la fórmula molecular, para saber eso con exactitud. Listo. Y me da que oxígeno es un 53,3%. Listo. Y que el peso molecular de todo esto es de 180,2. Este peso ya explicamos cómo sacarlo, solo que en este caso me lo dan tal cual en el problema para hacerme más fácil la vida. Listo, tenemos todos estos valores para nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy fácil. Tengo los porcentajes de cada elemento. Ahora lo que voy a hacer es pasar estos porcentajes a gramos, lo cual no es nada difícil, solamente reemplazo el por ciento por una G. Listo, entonces vamos primero con el carbono. Primer paso, tenemos el carbono, que me dice que es igual a 40,0 gramos de carbono. Y esto lo multiplico por la mol. O sea, ahorita primero lo que quiero hacer es pasar a moles. Bien, entonces a esto lo multiplico por una mol. Bien, una mol de carbono. Ya. Y abajo tengo el peso que ya todos conocemos, que está en la tabla periódica, del cual todo elemento se encuentra ahí. Entonces solo tengo que consultar la tabla y ya sabré que el peso de carbono es de 12,0 gramos. Gramos de carbono. Listo. Realizando la operación me saldría esto: 3,33 barra dividido por 3,33, y esto me sería igual a 1. Entonces, ¿qué sé? Que hasta ahora mi fórmula empírica, no la molecular, la empírica, es C1. Me toca sacar ahora H y luego O. Teniendo eso, tendría una fórmula empírica sólida. O sea, me daría, ya tengo cuántos carbonos hay según la fórmula empírica. Ahora me toca saber cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos hay según esta misma fórmula. Y luego de eso voy a explicarles cómo sacar nuestra fórmula molecular, que es lo que nos interesa. Listo, entonces voy a proceder a hacer lo mismo con el hidrógeno y con el oxígeno. Tengo el porcentaje justo aquí, entonces lo único que hago es pasarlo a gramos. 6,73 gramos de hidrógeno y 53,3 gramos de oxígeno. Perfecto. Esto lo multiplico nuevamente, siempre una mol, porque es lo que nos interesa para el ejercicio. Y esto lo dividimos para el peso molecular de nuestro elemento en cuestión. Entonces el hidrógeno yo sé que es 1. Y del oxígeno yo sé que es 15,99. Pero siempre está la opción de redondearlo a 16 directamente y no hay ningún inconveniente, ya que es una diferencia mínima.
Listo. Perfecto. Vuelvo a hacer la misma operación, solo que en el caso de acá me sale 6,67. Por operación no me refiero a nada extra a lo que yo estoy mostrando, simplemente realizar esa división de aquí y listo. Y esto dividido a esto, aquí voy a tener esta constante de acá. Este número siempre se va a repetir en el lado de aquí y este número es el que me va a ayudar a sacar el número de acá. Perfecto. 33. Y esto me da igual haciendo la división a 2. Entonces yo tendría que tengo 2 carbonos y 2 hidrógenos. Perfecto. Ya con el oxígeno realizamos de nuevo y me da algo similar con el carbono, ¿verdad? Entonces 3,33 para 3,33 y esto es igual a 1. Listo. Sacando todo esto, tenemos nuestra fórmula empírica. ¿Listo? La cual nos dice que la glucosa es CH2O. Listo. Lo cual no es cierto. Pero, obteniendo este valor de aquí, ya podemos pasar al siguiente paso, que es a la fórmula molecular, que es la que nos interesa. Listo. Entonces, ya sé que tengo CH2O, que es nuestra supuesta glucosa. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sacar el peso molecular de la fórmula empírica. Listo. ¿Cómo saco el peso molecular? Eso ya lo habíamos visto en videos anteriores, pero lo voy a volver a repetir porque lo requiere. Listo, entonces tengo un carbono, un hidrógeno y un oxígeno. Igual. Tengo un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Multiplico por el peso de cada uno. Ya hemos visto que el peso de carbono es 12, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Esto, nuevamente repito, lo pueden ver en su tabla periódica y consultarlo al momento de hacer un tipo de ejercicio. Para este tipo de ejercicio siempre les van a pedir el peso, por lo tanto siempre van a poder tener la tabla periódica a mano. Lo único que van a tener que aprenderse es digamos, si te dicen sácame la glucosa como en ese ejercicio, pero no sabes qué contiene la glucosa, tienes que aprender de qué es C6H12O6. Y esa es la conclusión a la que vamos a llegar justo ahora. Perfecto, realizamos las debidas procedimientos y sumamos todo. La suma de todo esto nos daría 30. Listo. Y ahora me aparece lo que necesito para llegar a mi conclusión de la fórmula molecular es N. ¿Qué es N? N básicamente es, N es la masa molar del compuesto, es decir, la que me dan al principio del ejercicio, que ya vimos que es 180,2, recién vamos a emplear eso. Entonces tengo la masa molar, la voy a escribir, es la masa molar del compuesto dividido para la masa molecular de la fórmula empírica, que es esta, ¿ya? Masa molar de la fórmula empírica. Perfecto. Disculpen. Ya, listo. Entonces, ¿de qué me sirve saber esto? Lo vamos a hacer justo ahora. Y se me pide que divida entonces 180,2, lo vamos a dejar en 180 para 30. ¿Cuál sería el resultado de esa división? Listo. Déjenme reemplazar los valores. Dividido para 30, ¿no? Listo. El resultado de esto es 6. ¿Ya? Entonces me da que n es igual a 6.
Ya teniendo el 6, lo que tengo que hacer a continuación, ya para sacar la fórmula molecular, es lo siguiente. Sé que n es igual a 6, ¿no es cierto? Listo. Sabiendo que n es igual a 6, lo único que tengo que hacer sería, ya para sacar la fórmula molecular, va a ser lo siguiente. A la fórmula empírica que tengo, que ya sé que es CH2O, la tengo que multiplicar por este número. Haciendo esto me va a dar el compuesto real o el compuesto molecular real de la glucosa, que es C6, multiplicamos, ¿no? C por 6, C6 porque aquí hay un 1, entonces matemáticas básicas, ¿no? Lo mismo con el 2 del hidrógeno, que en este caso sería 12, C6H12 o 6, y listo. Esta sería la fórmula empírica de la glucosa. Por lo tanto, resolvemos el ejercicio correctamente, ya que todos sabemos que en química esta es la fórmula de la glucosa. Y listo, este es básicamente el procedimiento que se tiene que seguir paso a paso, como lo he hecho en este video, para llegar a sacar la fórmula molecular de un compuesto. Esto es aplicable a cualquier tipo de compuesto.